Seguimos transmitiendo en directo los actos de la visita del Papa, en este caso en la ciudad de Nueva York. El Santo Padre ha estado ya en las Naciones Unidas con un discurso memorable, un discurso muy importante, y ahora va a tener lugar un acto profundamente simbólico, la visita a la zona cero, es decir, a lo que queda, donde se han hecho, por supuesto, nuevas edificaciones después de aquel atentado contra las Torres Gemelas el 11 de septiembre del año 2001. Allí va a tener lugar un encuentro interreligioso que tiene este elemento significativo. Las religiones, incluida la musulmana, rezan, cada uno a su Dios, obviamente, por la paz. Es decir, la religión no puede ser utilizada como un instrumento justificatorio de la violencia, de la guerra. El Santo Padre se encuentra ya allí, ha hecho ya un momento de oración, está acompañado, como ven, por el cardenal Dolan, arzobispo de Nueva York, y está siendo en este momento recibido por las distintas personalidades. Sí, aparte es una persona, está con el exalcalde de Nueva York, Bloomberg, que fue uno de los responsables de la reconstrucción, el cardenal de Nueva York, como decía usted, Padre Santiago, y efectivamente es ya, creo que es por lo menos 2 veces de manera explícita en la Casa Blanca y también en las Naciones Unidas, el Papa ha dicho que la religión no puede ser y no debe ser utilizada para la violencia. Son muchas veces que ha hablado de ello, y bueno, por supuesto los papas precedentes del mismo modo. Y de hecho yo creo, y el Papa lo ha dicho en el discurso de las Naciones Unidas, que las víctimas de la violencia religiosa no son solamente personas de otra religión, por ejemplo, los católicos, los cristianos de Siria o de Irak, sino también los que son moderados dentro de esa misma religión. Es decir, en Siria o en Irak están también sufriendo persecución los musulmanes moderados. Sí, claro. De hecho, una parte importante de la mayoría de los que están emigrando a Europa desde Siria o desde Irak son musulmanes. Ellos mismos se sienten acosados por los radicales, porque esos son los que están no solamente provocando la matanza de los cristianos, sino también del resto de los que viven allí. Aparte que bueno, hay una división primordial ahí entre chiitas y sunitas que también genera violencia históricamente dentro del mismo mundo islámico, por desgracia. Por lo tanto, como usted decía, este es un acto de un simbolismo profundo que además toca el centro neurálgico del corazón norteamericano. Estados Unidos vive con profundo sentimiento todo lo relacionado con el atentado famoso a las Torres Gemelas el 11 de septiembre del 2001, que fue probablemente la primera vez en que los norteamericanos sintieron la guerra dentro de su propio territorio y además en el lugar probablemente simbólicamente más significativo, que es en el corazón de Nueva York, en Manhattan, en el famoso World Trade Center, el Centro Mundial de Comercio, que eran estas dos todos gigantescos edificios que fueron derribados por los aviones usados por los terroristas. Hay seguramente decenas de anécdotas de personas que murieron porque estaban donde no debían, otros que murieron porque estaban en el puesto de trabajo, y otros que se salvaron. Recuerdo el caso de un amigo mío, un hombre de negocios, un importante empresario español, tenía una cita de trabajo esa mañana, pero este señor va a misa todos los días, y en la misa era una de las parroquias católicas muy próximas. La misa, era una hora determinada y él tenía que elegir entre comulgar, es decir, quedarse toda la misa, tomar la comunión y salir después corriendo a la reunión, o llegar 5 minutos tarde a la reunión. Si quería llegar puntual, tenía que perderse la comunión. Y él dijo, yo primero comulgo, ¿no? Porque no voy a ir sin comulgar, aunque llegue 5 minutos tarde, pido perdón. Y él me contaba que efectivamente gracias a eso se salvó, porque había ido corriendo después de la misa, iba corriendo y de repente tuvo lugar el primer impacto del avión contra la torre. Dice que se escondió en un portal y desde allí vio todo y sufrió las consecuencias del humo, del polvo, todo lo demás, pero gracias a Dios no le pasó nada. Cuando me lo contaba, unos días después que regresó a Madrid, estaba verdaderamente trastornado y dice, bueno, me salvó mi deseo de amar al Señor, es decir, que primero es Dios y primero es la Eucaristía.
Si no, si yo hubiera dicho, bueno, he estado en misa, no he podido comulgar, pero la puntualidad, una cita de negocios, Claro. la puntualidad, yo lo siento, no he podido comulgar, hubiera muerto. Porque hubiera estado ya dentro de la torre. Esos 5 minutos le salvaron la vida. Es el misterio de Dios, ¿no? La cantidad de comunicaciones desde las personas, que hay muchos que eran conscientes que no iban a sobrevivir, las llamadas a sus familias, ha sido una ordalía conmovedora para los Estados Unidos, una herida en el corazón de América, literalmente de Norteamérica. Y ahora el Santo Padre está atendiendo y saludando a familiares de las víctimas. Son personas que perdieron a sus seres queridos en este terrible atentado terrorista que marcó el inicio del siglo XXI, porque llevábamos un año de estreno, ¿no? El año 2001, que después fue seguido, por ejemplo, por los atentados en Madrid, ¿no? en los trenes de la estación de Atocha, o por los atentados en el metro de Londres, Sí, bueno, y después ya otros también importantes, siempre son trágicos, quizás de menor relieve internacional y de menor número de víctimas como tal, aunque por supuesto donde más atentados hay es en los propios países musulmanes. Es tan frecuente en Afganistán, en Irak, ¿no? Digamos ya en Siria, que está en plena guerra, ¿no? Sí, que son desgraciadamente pan de cada día. En Irak, el pobre Irak ha sufrido lo indecible, y las poblaciones cristianas en Irak, en Siria, en todos estos países donde se desató la aparentemente positiva al inicio primavera árabe, que después resultó ambigua, problemática y violenta, han sido cientos de miles de cristianos que han tenido que irse de sus lugares de origen. Me ha alegrado mucho que en el discurso a las Naciones Unidas que el Santo Padre haya hecho referencia a todas esas poblaciones y que haya dicho, vuelvo a repetir, lo de que son los propios musulmanes moderados los que están sufriendo también la persecución. Conmovedoras las imágenes, porque muchas de estas personas, si no todos, son familiares de víctimas del 11 de septiembre. Tengo entendido que van a haber unas 20, entre 10 y 30 personas relacionadas con las familias. El Papa quiere estar siempre al lado de las víctimas, y por eso está al lado de la víctima del terrorismo, pero también ha destacado, por ejemplo, en su mensaje a la ONU, el imprescindible rechazo del narcotráfico. Sí. Pero es que no son cualquier cosa. Ha rechazado el narcotráfico. Vamos a ver, hay que ponerlo en el contexto. En este momento hay una campaña a nivel mundial para la legalización de la droga, por lo tanto, para la legalización del narcotráfico. Con grandes personalidades, incluso presidentes, no vamos a citarlos, pero presidentes, expresidentes, mejor dicho, de países importantes implicados, porque son países de paso del tráfico, algunos muy importantes, ¿no? Y están haciendo una campaña, si están pagados o no, eso lo sabrán ellos, claro. Pero están haciendo una campaña para que se legalice la droga. El Papa en las Naciones Unidas lo que pide es que se actúe más eficazmente contra la droga, porque dice lleva aparejado una serie de no solamente la víctima, el drogadicto, sino también ha aparejado una serie de crímenes, ¿no? Como por ejemplo el abuso de los niños, ¿no? Claro, y además ha mencionado la estructura paralela al Estado que logra, cuando no es combatida firmemente e inteligentemente la organización del narcotráfico, terminan prácticamente tratando de reemplazar al Estado. No hay que olvidar que América Latina... En México, hombre, sucede en El Salvador. Y Colombia, hay lo que pasó en Colombia en los años 80 y 90, por el amor de Dios. En América Latina hemos aprendido por el sufrimiento lo que puede hacer el narcotráfico en la cuasi destrucción de una cultura o de un país, ¿no? Sí, digo, en El Salvador los datos son de que las maras tienen más personal armado que el propio ejército salvadoreño. Hasta ese punto llega. Recuerdo que el año pasado tuve la oportunidad de hablar con el obispo auxiliar, vicario general, mejor dicho, de la diócesis de San Salvador, y nos contaba cómo se produce la iniciación de los niños en las maras, ¿no? ¿Cómo hacen? Niños pequeñísimos, 10, 11, 12 años, 13 años. El rito de iniciación es que les obligan a matar a su madre. Dios mío, El niño tiene que matar a la madre,
matar al papá, pero sobre todo a la madre, porque la madre es una señora que tiene hijos con varios hombres, a la madre o a un hermano, ¿no? O sea, cuando ya han sido capaces de matar a su madre, ya han perdido toda sensibilidad y son capaces de matar a cualquiera. Son máquinas asesinas, claro. Es una cosa horrenda. Sí. El niño tiene que matar a la madre para entrar en el club. Sí, porque en la peor época en Colombia ocurría en las comunas en Antioquia, que lo hacían matar a un amigo, es decir, entrenaban a grupos de amigos, de chicos muy pobres, que no tenían recursos, y una vez que, digamos que el bautismo, entre comillas, usar solamente la palabra, y eso es prácticamente un sacrilegio, tenían que asesinar al amigo, y el que no era capaz, lo mataban. Entonces, que lleguen a estas barbaridades que usted menciona es, como siempre, yo siempre he pensado que es una cosa diabólica. El tema del narcotráfico tiene cosas muy oscuras, muy diabólicas. Además, ahora con la sacralización de esto, por ejemplo, en México, de la muerte, culto a la ¿no? Santa Muerte, algo... ¿no? O sea, sacralizado, se ha hecho una religión de la muerte y del asesinato, es decir, a la Santa Muerte se encomiendan para matar. A esto hemos llegado. Es de horror cuando se encomendaban a la Virgen para poder hacer bien el homicidio. Mire, de verdad entrar en los horrores del narcotráfico, cuando el Papa lo critica largamente por todo lo que estamos comentando aquí frente a nuestros televidentes y radioescuchas, se explica perfectamente. Es un mal, verdaderamente es un cáncer social que no debemos permitir. Pero como digo, son muchos los que quieren que eso se apruebe, diciendo que si fuera libre el narcotráfico se habría acabado con el ocultismo. Es decir, bueno, estamos en un proceso de acoso al fumador y en cambio se quiere legalizar la droga. Lo que pasa es que mucha gente cree ingenuamente que, digamos, despenalizando el comercio de la droga acabarían sea con la violencia que con las cárceles llenas de gente relacionada con el tráfico, etcétera, pero no estudian los casos históricos como Holanda y otros lugares en donde la legalización no solamente no resolvió el problema, sino que agudizó el problema del consumo. Y aparte es muy complejo, es muy complejo y muy peligroso, diría yo, jugar con fuego. Seguimos viendo las imágenes del Papa, bueno, en este caso ya no se le ve a él, de las personas que han acudido a este acto interreligioso donde se va a rezar por las víctimas del atentado contra las Torres Gemelas el 11 de septiembre. Ahí este es el monumento que han hecho en honor a esos miles de personas con una sencilla flor blanca como recuerdo. Es el downtown, es el corazón financiero. Es el corazón literalmente del poder económico mundial, ¿no? Muy cerca de ahí está Wall Street, está la bolsa neoyorquina y el famoso toro que representa ese poder, ¿no? de embestir, al cual el Papa también le ha dado un mensaje de advertencia en lo que ha dicho, en las palabras que ha dicho en la ONU, ¿verdad? Tengo entendido que han entrado por uno de los sitios de ingreso al museo conmemorativo del episodio que hemos mencionado previamente, el famoso atentado contra las Torres Gemelas. Ha entrado con el cardenal de Nueva York, el cardenal Dolan, que está acompañando al Papa en su ciudad a todos lados, junto con el nuncio apostólico en algunas ocasiones, y en este caso con el nuncio del Papa ante las Naciones Unidas. Ellos, junto con el exalcalde Bloomberg y otras personas importantes de la ciudad y sobrevivientes o familiares de las Torres Gemelas, están acompañando al Papa en su visita al museo, al memorial del atentado. Con el cardenal Dolan también, ¿no? Que el cardenal Dolan, arzobispo de Nueva York, que los acompaña continuamente. Imágenes de este monumento ya no se hicieron dos torres, se hizo la famosa Freedom Tower, la Torre de la Libertad, creo que la llaman. Gigantesca torre, distinta en su estructura a aquellas dos, que eran No me duda que este es un gesto de gran eco pastoral. Estados Unidos todo vivió con un trauma profundo, el ataque, la tragedia. Y bueno, después de eso han sido 10, 15 años de una guerra constante al terrorismo y involucrarse en una serie de proyectos militares complejos, a veces sin los resultados esperados.
discutibles también. Discutibles, muy complicados. Ahora, claro, hay que reconocer que para ellos fue un verdadero shock, porque era la primera vez que tenían la guerra en casa, ¿no? Y de qué manera, ¿no? Habían tenido ya otros atentados, pero este fue solemne. Yo recuerdo que lo vi en directo, porque las 9 de la mañana son las 3 de la tarde en España, las 3 de la tarde es la hora del telediario. Sí. Ya acababa de empezar el telediario cuando en ese momento cortaron y dijeron, conectamos inmediatamente con Nueva York porque acaba de producirse el primer choque del avión, ¿no? Y estaban conectando, viendo el primer choque del avión cuando va el segundo avión. Lo vimos en directo en el mundo, por lo menos que en España lo vimos en directo. Inmediatamente después del segundo avión, del segundo choque, viene el hundimiento. Las cámaras lo transmitieron en directo y lo estábamos viendo. Esto fue una cosa espeluznante, claro, porque ahí había miles de personas muriendo, personas que se tiraban, lo veíamos por las ventanas porque estaba el fuego. Un horror, la gente tirándose de 40, 50. 100, luego no hay que olvidar que debajo de las torres había una importantísima estación del metro. Por un lado del metro, por otro lado del tren de cercanías, el tren que comunica con la estación, con la otra parte del Hudson. Es decir, muchísimos neoyorquinos que viven en New Jersey, en la otra orilla del río, que son ciudades, algunas son ciudades de migrantes, otras son ciudades de los trabajadores de la bolsa, etcétera, no cogen su automóvil para ir a Nueva York, cogen ese metro, se llama el PATH, ¿no? Y yo, el tiempo que viví en Nueva York, lo cogía continuamente, trabajé durante un mes en una parroquia en New Jersey, en Jersey City, y cogía ese tren y ahí hacías el intercambio para coger el metro. Es decir, todas las personas que estaban en ese momento en los vagones del metro o del intercambiador, y ahí había un centro comercial con grandes almacenes en el sótano, todo eso en los enormes sótanos, todo eso se hundió, todo eso, todas las personas que había, repito, miles de personas murieron aplastadas, fue un instante. Un espanto, ¿no? Alguno quizá pudo huir, pero los que estaban arriba no le dio tiempo a bajar de ninguna manera, ¿no? Quizá el segundo o tercer piso pudieron escapar, pero la inmensa mayoría no les dio tiempo a bajar. Esta fuente está hecha en el agujero que creó una de las torres. Eso simboliza que ahí estaba una de las torres donde tuvo lugar. Y al costado está el museo para los radioescuchas, al lado de este gran agujero que se ha convertido donde han hecho una especie de pequeña laguna, una caída de agua que lentamente cae por las paredes de este cuadrado que va hacia abajo, el hueco, esta agua que va bañando las paredes. Al costado está este edificio, que es el museo conmemorativo, a donde ha entrado el Papa con el cardenal de Nueva York y el nuncio ante las Naciones Unidas y otras personalidades de la ciudad, a rendir homenaje y a ver el memorial, los recuerdos, las cosas que están organizadas en este museo recordando esta tragedia de la ciudad de Nueva York. Una tragedia que se vive continuamente, lo que se ha vivido en España. Nosotros hemos tenido, seguimos teniendo, a menor nivel ya, la lacra terrible del terrorismo de ETA. Claro. Y en Perú, Sendero Luminoso. Sendero Luminoso, que es una tragedia, dicen más de 30, 35, bueno, las cifras varían, pero cerca de 30.000 personas muertas por este odio ideológico, marxista, loco. Y bueno, también hablando del narcoterrorismo, dicen que en México esta cuasi guerra civil, o sea, ahí tiene ya más de 40 o 50.000 muertos en los últimos 10 años. Entonces, bueno, en Colombia, realmente estos males, estos flagelos que azotan a la humanidad por culpa, en el fondo del corazón, que no se abre a la conversión, que no se abre a la gracia y al bien. Lo que el Papa mencionó en su discurso ante las Naciones Unidas, si es que no hay una referencia al bien, si es que no hay una referencia a Dios, si el corazón del hombre no cambia, todos los instrumentos que el hombre inventa, que son fascinantes, interesantes, inteligentes, muchas veces acaban siendo utilizados para objetivos perniciosos. El Papa citaba a Pablo VI, cuando no hay un límite moral interno, esa capacidad maravillosa del hombre puede convertirse en capacidad de destrucción, ¿no? Citando a Dostoyevsky, si Dios no existe, todo está permitido. Es decir, si no somos capaces de respetar esa ley natural, es decir, unos límites que ningún parlamento del mundo pueda franquear, claro, entonces todo va a estar permitido. Y de hecho es lo que estamos viendo y lo que estamos ya padeciendo. Por lo tanto, no hay que olvidarnos el clamor del Papa ante las Naciones Unidas
reclamando el derecho, la existencia de la naturaleza humana, que no podemos permitirnos creer que tenemos derecho a inventar lo que ya Dios ha creado. Claro, y eso hay que aplicarlo, por supuesto, a la defensa de la naturaleza estrictamente dicha, ¿no? Pero también a otras cosas puestas por la naturaleza. Por ejemplo, la familia. La familia, hay una familia natural que tiene que ser defendida, la familia natural. Lo otro no es natural. ¿Lo otro qué es? Artificial. Y lo mismo que no puedes comparar morder un bistec con morder una cosa de plástico que parezca un bistec, porque el bistec está rico y haces la digestión de él. Un bistec con sabor a langosta. Que un pedazo de plástico, a ver qué pasa, ¿no? Claro. O sea, lo natural tiene que ser defendido, lo natural, todo, también la familia. Es importante, estando en este momento histórico donde van a rezar representantes de todas las religiones, de varias religiones, cada uno al Dios en el que cree. Es importante recordar también a las víctimas del aborto, porque hablamos con razón de las víctimas del terrorismo, pero son millones, muchísimas más en comparación las víctimas de ese otro terrorismo que es el aborto. Y mire, en Estados Unidos es fascinante, la principal causa de muerte en este país que el Papa está visitando es el aborto, por el doble, o sea, los problemas cardíacos, creo que son menos de la mitad de los niños asesinados, y el hambre famoso en Estados Unidos casi no existe, en el sentido, mueren 3 o 4 mil personas al año por hambre en Estados Unidos, y leía que la mayoría son personas que no pueden comer, es decir, enfermos de hospitales, ¿no? Escuchamos la música hermosa que en este momento acompaña y acoge al Papa en su recorrido por el interior de este gran hall. Papa Francesco, on behalf of this very distinguished En nombre de este distinguido grupo, esta comunidad que representa a los hindúes, budistas, Jain, Sikh, nativos americanos, judíos, musulmanes y comunidades cristianas de Nueva York, autoridades civiles, públicas y oficiales y el comité del memorial del 11 de septiembre, le renuevo nuestra bienvenida y nuestra alegría por su visita. Now, I can tell you, Papa Francesco, Ahora le puedo decir, Papa Francisco, que aquí en Nueva York somos pecadores. we have many Somos flaws. pecadores. Tenemos muchas fallas, cometemos muchos errores, pero una de las cosas que hacemos muy bien es tener una sincera y fructuosa amistad interreligiosa. Nuestros antepasados vinieron aquí por la libertad religiosa y ellos encontraron en Nueva York una atmósfera de respeto y apreciación por la diversidad religiosa, de la cual usted acaba de hablar en las Naciones Unidas. Nosotros tenemos el honor
de guiar a nuestra gente. Trabajamos juntos, rezamos juntos, nos encontramos juntos, hablamos unos a otros y tratamos de servir juntos como una sola persona a la ciudad de la cual estamos muy orgullosos de llamar nuestra casa en la tierra, mientras esperamos por nuestra verdadera y eterna residencia en el cielo. Por eso, muy frecuentemente recordamos la fe del salmista que dice, Dios está en el medio de la ciudad. En su presencia y en su oración y sus palabras nos inspiran a nosotros. Gracias por visitarnos. You may be seated. Vamos a escuchar las palabras del rabí Elliot Cosgrove de la sinagoga de Park Avenue. También las palabras del imán de Nueva York, Imam Khalid Latif, capellán de la Universidad de Nueva York. En este lugar, donde sucedió una terrible violencia cometida falsamente en el nombre de Dios, nosotros, los representantes de las religiones del mundo, en esta gran ciudad de Nueva York, nos reunimos para ofrecer palabras de consuelo y oración. Con amor y afecto, recordamos a las víctimas de los ataques del 11 de septiembre. Rogamos por sus almas y por las almas de todos aquellos que respondieron en primer lugar y que reciban la bendición. Hoy día los recordamos y entendemos que compartimos la misión de estar, en las palabras del Papa Francisco, ser un hospital de batalla que sane las heridas y caliente los corazones de la humanidad que están tan necesitadas de consuelo. Intolerancia e ignorancia llenaron a aquellos que atacaron este lugar. La valentía del encuentro de día nos distingue a nosotros de los oponentes, de aquellos que se oponen a la libertad religiosa, y nos ponemos de pie como hermanos y hermanas para condenar estos actos terribles de violencia y honor cada vida que fue perdida incondicionalmente. Mientras leemos en el Corán que dice, una vida perdida es como toda la humanidad, y una vida salvada es como toda la humanidad. Para Dios toda la vida es sagrada y preciosa. Donde nosotros fallaron, nosotros debemos ser pacíficos recordadores que la noción de su creación. El libro de los Salmos nos enseña que nosotros debemos amar la paz y perseguir la paz. Honremos a aquellos que fueron asesinados en este lugar, siendo, en las palabras de San Francisco de Asís, instrumento de su paz. Donde hay odio, que nosotros pongamos amor. Donde haya injurias, nosotros pongamos perdón. Donde haya duda, haya fe. Donde hay desesperación, esperanza. Donde hay oscuridad, luz. Y donde haya tristeza, alegría. Hombres y mujeres de toda la fe llegaron a este lugar con la esperanza de salvar vidas. El solo intento de aquellos primeros responders para la protección de otros, sin importar el costo de ellos como personas. Así como lo peor de la humanidad se mostró aquí para tomar la vida, el ejemplo también de la mejor humanidad llegó a través de su entrega desinteresada, dispuestos a dar su vida en esperanza de salvar a otros. La historia de su historia es una que cada uno de nosotros debería llevar hacia adelante, no solamente en el pensamiento, sino también en la acción. Mientras nos movemos hacia adelante en este lugar, el Corán declara que Alá está con todos aquellos que son justos y todos aquellos que hacen bien. Hagamos nuestro ese amor incondicional para que su fortaleza continua y inamovible esperanza, así como la búsqueda de la verdad, mientras buscamos construir la paz que tanto se busca. Aprendamos a compartir en esta gran manzana que nosotros llamamos casa, con toda su diversidad y sabor, a través de la amistad y el diálogo, que pueda resonar la tonalidad de cada una de nuestras tradiciones de fe
y ser escuchadas en la gran sinfonía de nuestra ciudad y nación. En las palabras de su santidad, debemos respetar y amar uno a otro como hermanos y hermanas, que aprendamos a entender los sufrimientos de los otros, que podamos vivir para ver el día que hemos visionado por el profeta Miqueas, en el que cada uno se sentará junto con su propio vino y bajo su propio árbol de higos, y ninguno estará temeroso porque el Dios Todopoderoso ha hablado. El Corán también dice: oh humanidad, que has sido tú creada, hombre y mujer, y han sido hechos ustedes para las naciones y las tribus, para que ustedes se puedan conocer unas a otras, que ahora juntos, aquí en este día, como hombres y mujeres, que buscan encontrarse para luchar contra la ignorancia y con entendimiento, a través de nuestro conocimiento de cada uno de cada otro este día de hoy, movámonos más allá de una simple tolerancia por nuestras diferencias y trabajemos hacia la necesitada y solicitada celebración de ellas. Que nosotros seamos suficientemente valientes para construir amistad con nuestros nuevos amigos y aliados, y que juntos seamos la razón que las personas tengan nueva esperanza en este mundo, no la razón por la que el mundo tenga miedo. Oh Dios de amor, de compasión y de sanación, mira en nosotros, gente de diferentes fe y de tradiciones religiosas, que nos encontramos hoy día en este lugar, en esta tierra, una escena de violencia y dolor que no se puede expresar con las palabras. Te pedimos que a ti, en tu bondad, le des luz eterna y paz a todos aquellos que murieron aquí. Que estos heroicos, personas que respondieron en primer lugar, nuestros bomberos, los oficiales de policía, los trabajadores de los servicios de emergencia, las autoridades del puerto, junto con todos los hombres y mujeres inocentes que fueron víctimas de esta tragedia, simplemente por su trabajo de servicio, los trajo aquí el 11 de septiembre del 2001. Te pedimos en tu compasión que sanes a aquellos quienes, debido a su presencia aquí 14 años atrás, continúan sufriendo de sus enfermedades y dolencias. Sana también el dolor de las familias que todavía están sufriendo y aquellos que perdieron a sus seres queridos en esta tragedia. Dales a ellos la fortaleza de continuar sus vidas con valentía y esperanza. También estamos pendientes de aquellos que sufrieron muerte, fueron lesionados y perdieron en el mismo día en el Pentágono y en Sanshville, Pensilvania. Nuestros corazones están con ellos y nuestra oración los abraza, su dolor y sufrimiento. Dios de la paz, trae tu paz a nuestro mundo violento. Paz en los corazones de todos los hombres y mujeres. Y paz también entre las naciones de la tierra. Muestra tu camino de amor a aquellos corazones y mentes que están consumidas por el odio y que justifican asesinar en el nombre de la religión. Dios del entendimiento, estamos conmovidos por la magnitud de esta tragedia. Buscamos la luz tu luz y tu guía
para poder entender estos terribles acontecimientos. Concédeles a aquellos cuyas vidas fueron salvadas que puedan vivir una vida de modo que la vida de aquellos que se perdieron aquí no hayan sido perdidas en vano. Consuélanos y danos fortaleza en la esperanza, así como danos la sabiduría y la valentía de trabajar incansablemente por un mundo donde la verdadera paz y el amor reinen entre las naciones y en los corazones de todos. Ladies and gentlemen, kindly take your seats. Se invitaron en este momento a los participantes a tomar asiento, mientras se va a hacer una serie de meditaciones sobre la paz. Primero en hindi. Namaste. Om Sahana Bhavatu, Sahanao Bhunaktu. Que Él nos pueda proteger a todos. Que Él pueda ser causa de nuestra alegría. Que nosotros podamos trabajar juntos con una gran energía. Que nuestros estudios puedan ser brillantes. Que nosotros no nos odiemos unos a otros. Paz, paz, paz. May God protect us. May God nourish us. May we work together. May our dialogue be enlightening. May we be free from hate. Om, peace, peace, peace. Lead us from untruth to truth, from darkness to light, from death. Guíanos de lo irreal a la verdad. Guíanos desde la oscuridad hacia la luz. Guíame desde la muerte a la inmortalidad. Paz, paz, paz. Una meditación de la religión budista. Jayang verang pasavati dukkhang seti parajito upasanto sukhang. La victoria vence al enemigo. El derrotado mora en el dolor. El que vive en paz vive feliz. Que estén fuera de nosotros tanto la victoria como la derrota. Uno no debería hacer nada, ni siquiera ligeramente errado, por lo cual el sabio lo pueda censurar. Que todas las cosas estén felices y seguras. Que todas las cosas tengan mentes felices. Victory begets enmity. The defeated dwell in pain. The peaceful live happily, discarding both victory and defeat. One should not do any slight wrong, which the wise might censure. May all beings be happy and secure. May all beings have happy minds. Peace. Una meditación en Sikh. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਚਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੇਸ਼ ਤੋਂ ਸੱਚੋਂ ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਕੋ ਉੱਪਰ ਸੱਚ ਆਚਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਜਿੱਤ ਸਥਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ God judges us according to Dios nos juzga a nosotros de acuerdo a nuestras acciones, no por el saco que nosotros vestimos. La verdad está por encima de todo y las grandes obras es una forma verdadera de vivir. Sepan que nosotros cuando estamos cerca de Dios es cuando amamos
y que solamente la victoria vence, en consecuencia ninguno es vencido. The reading is from the original Greek text of the Gospel according to Matthew, the Beatitudes. Μακάρι η πτωχή το πνεύματι, ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών. Μακάρι οι πενθούντες, ότι αυτοί παρακληθήσονται. Μακάρι οι πραείς, ότι αυτοί κληρονομήσωσι την γην. Μακάρι οι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνην, ότι αυτοί χορταστήσονται. Μακάρι οι ελεήμονες, ότι αυτοί ελεηθήσονται. Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται. Μακάρι οι ειρηνοποιοί, ότι αυτοί οι Υιοί Θεού κληθήσονται. Μακάρι οι διδιωγμένοι εν δικαιοσύνης, ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών. Esta es una meditación tomada de San Mateo. Bienaventurados son los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados aquellos que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos tendrán misericordia. Bienaventurados los que tienen corazón puros, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados aquellos que buscan la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que son perseguidos por la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. La meditación ahora en la comunidad musulmana. وإليك يرجع السلام فهينا ربنا بالسلام وادخلنا جنة دارك دار السلام تباركت ربنا وتعاليت تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. Oh Allah, Oh Alá, tú eres la paz, peace is from you, y toda la paz viene de ti, returns to y you. toda la paz regresa hacia ti. Grant us to live with the salutation of, Concédanos vivir con el saludo de la paz and lead us to your abode of y guíanos al lugar donde vives esta paz. You are blessed, our Tú Lord, eres bendecido, nuestro Señor y owner exaltado, of magnificence and honor. dueño de ese honor y de magnificencia. Ladies and gentlemen, please stand for a prayer for the fallen. Esta es una oración por los caídos. El male rachamim shochein
במרומים. המצא מנוחה נכונה על כנפי השכינה. במעלות קדושים וטהורים כזוהר הרקיע מאירים ומזהירים לנשמות אחינו ואחיותינו נפגעי הטרור ב-11 בספטמבר ולנשמות כל כוחות הכיבוי וההצלה שמסרו נפשם על קדושת השם. בעבור שכולנו מתפללים לעילוי נשמותיהם. לכן הבעל הרחמים יסתירם בסתר כנפיו לעולמים ויצרור בצרור החיים את נשמותיהם. אדוני הוא נחלתם וינוחו ושלום על משכבם Oh Dios, lleno de compasión, que vives en lo alto, concédenos verdadero descanso sobre las alas de Dios, en las altas esferas del santo y puro, que brilla y que es resplandecente en el firmamento, a las almas de las víctimas del 11 de septiembre. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל יושבי תבל. A las víctimas del
11 de septiembre, que se han ido ya a la casa eterna, que ellos puedan descansar en paz en el Gan Edén. Cúbrelos con tus alas para siempre y cuida de sus almas en esta vida. El Señor es su herencia y que ellos puedan descansar en paz mientras nosotros decimos amén. Dear friends, excuse myself for not speaking English. I cannot. Queridos amigos, perdónenme por no poder hablarles inglés, no puedo hacerlo. Distintos sentimientos. I have many different emociones, feelings. I'm moved Estar en la zona cero, by being here at ground zero, donde miles de vidas fueron where arrebatadas thousands of lives were en un taken acto insensato de destrucción. in a senseless act of violence and Aquí el destruction. dolor es palpable. You can feel the pain here. It's palpable. El agua que vemos correr The hacia water ese that we centro see vacío running nos towards that empty recuerda center todas esas vidas reminds us of all these que se lives fueron bajo el poder de aquellos who left que creen under the que power la of those who believe that destrucción destruction es la única forma de is the solucionar los only way conflictos. to solve conflicts. Ese grito silencioso That de silent quienes cry sufrieron of en those su who carne suffered in la their own lógica de la skin, violencia, the logic of violence, del odio, of de la hate, revancha. of revenge. Una lógica que lo único que puede A causar logic that could only es dolor, cause sufrimiento, pain and destrucción, suffering, lágrimas. destruction, and tears. El agua cayendo Water es símbolo falling también de also nuestras symbolizes lágrimas. our tears. Lágrimas por las The destrucciones de tears ayer shed for destruction que se of unen yesterday, a tantas destrucciones de hoy. who are joined by so much destruction Este es today. un lugar donde lloramos. This is a place where we cry. Lloramos el dolor que We cry the provoca pain sentir la impotencia that frente a la the injusticia, powerlessness makes frente us al feel when we see fratricidio, injustice, fratricide, frente a la incapacidad de the solucionar inability nuestras to diferencias solve our differences dialogando. through dialogue. En este lugar lloramos la pérdida injusta y gratuita In this place, de we cry inocentes the unjust por no poder encontrar death of the soluciones innocent because we were en not pos able del to bien find común. solutions for the common good. Es agua que nos It is recuerda water that el reminds us llanto de ayer y el llanto de yesterday's hoy. tears and today's tears. Hace unos minutos A few minutes ago, encontré a algunas familias I de los met primeros some socorristas families of the caídos en el first servicio. respondents that fell En el encuentro pude while performing their constatar una vez service. más And in this meeting, I cómo la once again was able to destrucción see nunca es how destruction impersonal, is never impersonal. abstracta It's never o de abstract. cosas, It's not about things, sino que sobre todo tiene rostro e above all, historia. destruction
has a es face and has a concreta, history. It is posee specific. nombres. It has names. En los familiares se puede The ver family el rostro members del dolor, show un us the dolor face que of nos deja pain atónitos y that leaves grita us al cielo. speechless, but that screams to heaven. Pero a su vez, ellos me han sabido But mostrar at the la same otra time, they were cara able de to show este me the other atentado, face of this attack, la otra cara de su dolor, the other side of their el pain, poder del amor y del the power of recuerdo, love and remembrance, un recuerdo que no nos deja a vacíos. memory that does not leave us En nombre empty. de tantos seres queridos, On behalf of so many loved están ones, escritos aquí, these en lo names que eran are las written bases de here las torres. in the Así los basis of these podemos ver towers, tocar so we can see them and we can touch y them, nunca olvidar. and we could never forget them. Aquí en medio del dolor lacerante Among this podemos pain, palpar la we capacidad can also de bondad feel heroica the capacity de of la que es heroic capaz también el goodness ser humano, that the human being la is fuerza also oculta capable of, a la the que hidden siempre force debemos that we apelar. must always appeal to. En el momento de mayor dolor, At times of greatest sufrimiento, pain and suffering, ustedes you fueron testigos were witness de los mayores actos de entrega y of ayuda, the greatest acts of manos giving of tendidas, themselves, of yourselves vidas and help, entregadas. a stretched out hand, En una lives given. metrópoli que puede In this metropolis parecer that may seem impersonal, impersonal, anónima, de grandes anonymous, and soledades, of fueron loneliness, capaces de people were mostrar able to show la potente solidaridad the de la powerful mutua solidarity ayuda, of mutual help, del amor of love y del sacrificio personal. and self-sacrifice. En ese momento no era una cuestión de At that sangre, time, it wasn't origen, about blood or barrio, origin or de neighborhood or religión o de religion opción or política. political views. Era cuestión de It was a matter of solidaridad, solidarity. de emergencia, It was de an hermandad. emergency, brotherhood. Era cuestión It de was humanidad. a matter of humanity. Los bomberos de Nueva York New York firemen entraron and en women las came in torres que se estaban to the cayendo towers that were sin crumbling prestar tanta atención a la without much propia thinking vida. about their own lives. Muchos cayeron en Many servicio fell y con su in their sacrificio duty, and with their sacrifice, permitieron la vida they allowed de tantos otros. for so many others to survive. Este lugar de muerte This se place transforma of también death also en un is lugar de transformed vida, in a place de for vidas life, salvadas, saved un canto lives, que nos lleva a afirmar a song that que la leads vida us to siempre affirm that está life destinada a triunfar sobre los profetas will de la always destrucción, triumph over sobre the la prophets of muerte, destruction, que el over bien death, siempre and good despertará sobre will el mal, always que la reconciliación win y over la bad. unidad Reconciliation and vencerán unity sobre el odio y la will división. prevail over hate and division. En este lugar de dolor y de recuerdo In this place of pain and me llena remembrance, de esperanza I am full of hope la oportunidad de asociarme a los líderes que because of the representan opportunity of a joining las the leaders muchas representing tradiciones so religiosas many religious que enriquecen traditions la vida that de esta gran enrich ciudad. the life of this great city. Espero que nuestra I hope our presencia presence aquí here sea un signo potente de sends a nuestras powerful ganas de sign compartir of our wish to y share reafirmar and reaffirm el deseo de ser fuerzas the wish de reconciliación, to be the forces of reconciliation, forces of peace, of justice y a lo largo in this y community ancho de and nuestro mundo. throughout the whole world. En las diferencias, en las In discrepancias, differences, in es discrepancies, posible vivir un it is mundo de possible paz. to live in a world of peace. Frente a todo intento In the uniformizador, face of any es attempt to posible y necesario make us all similar, it is reunirnos possible and it is desde las necessary to meet diferentes together lenguas, with our different culturas, tongues, different religiones, cultures, religions,
y alzar la voz and raise our a todo lo voice que quiera impedirlo. against anyone who would like to prevent that, because together today we have been invited No to say a no todo intento to any uniformante attempt y sí to make us all the same, and to say yes to our differences, aceptada y accepting reconciliada. and in reconciliation. Y para eso necesitamos desterrar de For this, nosotros we need to sentimientos de odio, de throw away venganza, these de rencor. feelings of hate and revenge Y and rancor. sabemos que eso solo es We know, posible como un don And we del know cielo. this is only possible through a gift of heaven. Aquí en este lugar de Here la in this memoria, place of cada remembrance, uno a su manera. each one of pero us in their juntos. way, but together. Les propongo hacer un momento de silencio y Propose a oración. moment of silence and prayer. Pidamos Let al us ask cielo el don de of the empeñarnos Lord the por la causa de la gift paz. of joining the case of peace. Paz en nuestras Peace casas, in our homes, en nuestras familias, in our families, en nuestras escuelas, in our schools, en nuestras comunidades. in our communities. Paz Peace en esos lugares donde la in all the guerra places in which war parece no tener fin. seems to be endless. Paz en esos rostros Peace in the faces que lo único que han conocido of the people who have only ha seen sido el dolor. pain. Paz en este Peace mundo vasto in que this Dios wide world nos lo ha dado that God has como given casas us de todos. as our home, as a Y home para for us todos. all and for all. Tan solo paz. Only peace. Oremos en silencio. Let us pray in silence. Así, la vida de nuestros seres And in queridos this way, the life of no those we será love una vida will que not be quedará en el a olvido, life that will be forgotten, sino que se hará but it presente will be present cada vez que each luchemos time por ser profetas de construcción, we try to be the profetas prophets of de construction and reconciliación, reconciliation, the profetas prophets de paz. of peace. Let there be peace.
Hemos asistido a esta emocionante momento, este rato de oración, donde representantes de distintas religiones han elevado su voz al Dios en el que creen. Escuchamos ahora al cardenal Dolan. Muchas gracias, jóvenes de New York City. Ustedes son ícono de lo que nos recuerda en el espíritu de la promesa abierta en este lugar sagrado de Nueva York. Los invito a pararse y compartir un abrazo de la paz. El cardenal Dolan invitando a todos los presentes a darse un abrazo de la paz. Simbólico este momento, también el hecho de que haya empezado esta oración juntos, rezando, musulmanes y judíos, ¿no? Sí. Hablaba un rabino, hablaba un imán, dejando claro que la religión no puede ser, no debe de ser nunca instrumentalizada para justificar la guerra, la violencia, los atentados. Yo creo que en esto están de acuerdo, no digo todos, pero sí aquellos que pueden considerarse hombres de paz. La lástima es que en algunas religiones hay sectores más o menos amplios y poderosos que no lo ven así. Correcto, ha sido el centro de la experiencia de oración, ha sido un recuerdo del dolor, del sufrimiento de este lugar por el atentado de la violencia y un llamado a la paz, pero un llamado dirigido en un espíritu de oración. Es decir, está implícito y claro que la paz solo se puede lograr en una experiencia de apertura a Dios y un corazón que, generoso y honesto, sabe que la violencia y el culto a nuestro Dios no puede absolutamente estar acompañado. Hay que pedir disculpas a nuestros espectadores si no han podido seguir bien el discurso del Papa, porque estaba previsto que solo fuera en el idioma original, es decir, en el español. Se superponía la traducción al inglés, no se ha podido evitar, pero el discurso íntegro está en la web de EWTN, por lo tanto allí, si alguno no lo ha podido seguir bien, podrá después seguirlo. El cardenal Dolan le presenta al joven que cantó la oración hebrea, realmente una voz extraordinaria. Sí, cantó lindísimo, debo reconocerlo, fue conmovedor su oración. Extraordinaria. Cantada. Es un ambiente que a la vez que ha sido recogido, un ambiente distendido. En ese momento el cardenal Dolan y el Santo Padre avanzan en el estrado, pasan por en medio de todo este coro de jóvenes que ha entonado el canto final, una invocación a la paz. El acto está próximo a concluir, pero está previsto que el Papa, mientras abandona el edificio, lo haga a través del museo. El museo no del Holocausto, porque esto no fue el Holocausto, pero sí el museo del atentado, ¿no? Con algunos restos que se rescataron en las excavaciones, donde hasta último momento seguían apareciendo fragmentos de seres humanos. Sí, hay un ambiente, en este momento vemos a un obispo copto que saluda al Papa. Coptos tienen su mayor parte de fieles en Egipto, son cristianos que han vivido en un mundo musulmán con grandes dificultades en los siglos pasados.
Aquí vemos obispos de iglesias orientales, cristianas. Un montón de personas de distintas religiones y unificados por el intento de filmar al Papa con sus teléfonos celulares mientras el Papa pasa por el medio de todos los invitados, las personas que han sido invitadas a asistir a este evento en el corazón del Ground Zero, del famoso atentado. Los gestos de afecto entre representantes judíos y obispos, particularmente con el cardenal Dolan, son muy grandes. Se ve que hay una magnífica relación entre ambas comunidades en Estados Unidos. Sí, el cardenal Dolan al inicio de su saludo al Papa en un momento dijo que teníamos muchos errores, pero hay una cosa que en Nueva York hacemos muy bien, y es este diálogo con las distintas denominaciones, con el mundo judío. Muy bien, estamos terminando, como he dicho, acompañados por esta hermosa sinfonía y bueno, creo que nos unimos en acción de gracias a Dios porque las religiones del mundo en este momento están una vez más dando un testimonio coherente, común, de que Dios no es motivo de guerra y de que cuando algunos lo hacen así es porque están manipulando a la respectiva religión. Tanto más independiente es la religión de la política, más capaz es de ser ella misma. Y cuanto más dependiente de la política, más fácilmente manipulable. Creo que este es uno de los casos en que podemos afirmarlo, viendo cómo representantes de las religiones, de la religión que provocó los atentados, algunos de cuyos miembros, quiero decir, provocaron los atentados, como es el Islam, se unían a los demás, a los judíos, a los cristianos, para condenar ese tipo de acto de forma radical y sin ningún tipo de paliativo. Ahora el Papa está viendo algunas de las piezas de este museo. Hay un fragmento de una Biblia rescatada de allí, de las ruinas. Creo que es un ejemplo de la fe que tenían algunos de los que se encontraban allí. Muchos de ellos, porque era un gran centro de negocios, muchos de ellos profesaban la religión judía. Se recoge en oración una vez más frente a estos restos. Todo es conmovedor porque todo reclama, toda la memoria del lugar está dirigida a este momento de tremendo sufrimiento, de dolor, pero a la vez con la esperanza de la oración. La oración ha sido una oración llena de esperanza, es una oración bella, haciendo constante referencia, pidiéndole a Dios por la paz. No se ve muy bien qué es lo que le están enseñando al Santo Padre, pero es posible, ahora quizá lo vemos un poco mejor, no, estamos viendo ese en un plano lateral, es posible que le estén enseñando una cruz de acero que en realidad son los fragmentos que quedaron de las vigas, que naturalmente están entrecruzadas y por lo tanto quedaron unos fragmentos quedaron como una cruz, un verdadero símbolo de cómo una vez más muriendo los hombres inocentes es como un símbolo de la muerte de Jesucristo, el Cordero inocente que con su muerte quitó los pecados del mundo. Cristo muere de alguna manera, no como en aquella ocasión cuando un hombre inocente muere, sufre cuando un hombre sufre, porque el propio Señor nos lo enseñó así: tenía hambre, me habéis dado de comer, a mí que estaba en uno de estos mis humildes hermanos.
Para nosotros cristianos es fundamental en la dinámica de la redención que el Hijo de Dios, hecho hombre, lo hizo a través del sufrimiento, a través de la cruz, que el mismísimo Hijo de Dios padeció de tal manera que redimió el sufrimiento y lo volvió potencialmente camino de salvación, de redención, de purificación. Por lo tanto, el dolor no envilece al hombre más, sino que desde la muerte sufrida del Hijo de Dios, el dolor es un camino de purificación y redención. Santo Padre se dirige, creo ya, a la salida. Ha hecho esta breve visita al museo situado junto a este hall, este salón de actos que se ha creado para recordar el momento terrible de los atentados de las Torres Gemelas, aquel fatídico 11 de septiembre del año 2001. Nos están mostrando imágenes de ese salón y poco a poco se va desocupando. Cuando el Papa salga de aquí, se va a dirigir en el Papamóvil, se va a dirigir hacia la Anunciatura en Nueva York, que será la Anunciatura ante las Naciones Unidas, porque la Anunciatura ante Estados Unidos está en Washington. Así es. Y va a almorzar, va a descansar un poco, creo que lo necesita porque se le veía el tono de voz, final, ¿verdad? Sí. Se le veía cuando leía la oración, se le veía el tono de voz un poco cansado. Debe ser anímicamente súper exigente, ha sido del Papa, se sabe que es una persona muy sensible al sufrimiento y llegar a este sitio que de verdad, como el Papa en su lectura dijo, es un lugar donde ha habido tantísimo dolor, tantísima tristeza. Entonces ha sido, y aparte no nos olvidemos que ha tenido este tremendo discurso a la Asamblea General de las Naciones Unidas esta mañana. Ha sido una mañana, diría... Intensa, emocionalmente intensa y también cansada. El discurso de Naciones Unidas ha sido largo, lo ha tenido que hacer de pie, y eso, bueno, pues agota. Al fin y al cabo el Papa va a cumplir dentro de 2 meses 79 años, ¿no? Bueno, vamos a dar unos instantes por finalizada esta transmisión y seguiremos, si Dios quiere, nos volveremos a ver para encontrarnos ya con el Papa, confiemos en que un poco más descansado, encontrarnos con el Papa en Harlem, en una visita que va a hacer a una escuela ahí en Harlem. Será a las 4 de la tarde, quizá unos minutos antes, y tendremos ocasión de poder volver a ver al Santo Padre y el mensaje que va a dar a esos niños en uno de los barrios tradicionalmente más marginales de la ciudad de Nueva York, los Harlem Globetrotters, ¿no? Sí, claro que sí. Bueno, un ejemplo de aquellos baloncestos de aquella época. Adiós amigos, que Dios les bendiga, nos vemos pronto, muchas gracias.